Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. El gobierno calificó como falsa e infundada la acusación por acoso sexual contra el presidente Boric. En tanto, el abogado del mandatario señaló que el jefe de Estado ha sido, comillas, víctima de una situación de acoso sistemático, cierra comillas, por parte de la mujer que interpuso la acción legal. El caso se conoció anoche, la noche del lunes. Sin embargo, se remontaría a hechos que habrían comenzado en julio de 2013, 11 años atrás. El abogado del presidente descartó este martes la denuncia, asegurando que su defendido es, insisto, víctima del envío de correos electrónicos, constituyendo un caso sistemático de acoso, siendo la denuncia presentada un nuevo episodio, a juicio del abogado. Eso está entre comillas, es textual. Bueno, los correos se enviaban desde distintas cuentas y en uno de ellos se adjuntó el envío no solicitado ni consentido de imágenes de carácter explícito. El fiscal de Magallanes confirmó la denuncia en la que el presidente tiene calidad de imputado, junto con explicar que se trata de una investigación desformalizada y reservada. Desde el Ejecutivo, en tanto, la ministra vocera del Gobierno, Camila Vallejo, aseveró que es una denuncia sin sustento y que el Comité Político de la Moneda fue informado de esa situación por el mismo mandatario el lunes 14 de octubre. Coincidencia completa con el día en que en el caso Monsalve, que son paralelos, por favor, tienen un traslape en el calendario. Pero ese mismo lunes 14 es cuando la denunciante va a la fiscalía a decir que había sido violada por el entonces subsecretario Monsalve y el presidente lo conoce el día 15. Esos 2 días, nos imaginamos, o esas semanas, lo que pasaba en las oficinas del presidente con estas denuncias que son tan graves y que hay que investigar. Por lo tanto, el revuelo político se entiende ahora cuando uno empieza a mirar con distancia la cronología de los acontecimientos. Vamos a la mesa de conversación porque tiene aristas políticas esto. Y justamente nos acompañan esta noche 2 diputados. Soy Andrés Joanet, diputado y presidente de Amarillo. Andrés, buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias, María. Estamos. Muy buenas noches. Y Camila Musante, que es diputada independiente y jefa de bancada de los independientes PPD. Camila, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías. ¿Cómo es el revuelo político? ¿A dónde puede llegar esto? ¿Y cómo han visto que ha sucedido las primeras 24 horas? Porque anoche estábamos muy cautelosos, muy cautos todos, por la responsabilidad que implica los pocos antecedentes que había, pero hoy han aparecido bastante más antecedentes que permiten ya ir dándole forma a esta denuncia y a todo este acontecimiento. Camila. Yo diría que acá hay 3 aristas. Una tiene que ver con la investigación propiamente tal. La verdad es que conocidos estos antecedentes, públicamente parece inverosímil, por lo que uno puede tomar conocimiento, pero corresponde a la Fiscalía llevar adelante esta investigación y desestimar la denuncia. Para eso hay una instancia que se llama principio de oportunidad, porque no hay ninguna formalización de la investigación. Esto está toda una etapa muy previa. Luego creo que hay una arista política, donde vemos que realmente este fue un caso que se podría haber manejado muchísimo mejor, vale decir, desde el momento que se toma conocimiento, 9 de septiembre, de la denuncia, lo que correspondería el abogado del señor presidente, los asesores, que dijeran, hagamos esto público, porque realmente además obedece esta situación a una contradenuncia, ¿no? Una situación de contradenuncia de acoso que habría vivido el presidente hace 10 años atrás, pero no se hizo de esa manera. Y finalmente creo que hay una tercera arista y que tiene que ver con el manejo de la Fiscalía. Porque ya lo decías bien tú, Matías, el fiscal, el señor Crisóstomo, ha declarado que la investigación es de carácter reservada. Menos mal que es reservada, porque nos hemos enterado todos, primero, de la denuncia, además detalles de la denunciante, han salido incluso los videos, etcétera, un sinnúmero de detalles, y esto viene siendo ya un patrón en la Fiscalía del Ministerio Público, y a mí me preocupa saber qué tipo de medidas se van a tomar. ¿Con qué quiero decir con esto? En el marco de la investigación del caso Monsalve,
la denuncia se filtró a la prensa, salieron muchísimos detalles en la prensa. La declaración del presidente Boric salió en la prensa, la declaración de la ministra Toá salió en la prensa. Todo en la prensa, cuando son, al tratarse de delitos, en el caso de un acoso sexual o en el caso de delitos sexuales como una violación, estas investigaciones tienen el carácter de reservado y por lo tanto a mí me llama y me preocupa profundamente que la Fiscalía, el Ministerio Público, no haya hecho ninguna crítica y haya guardado silencio absoluto de todas las filtraciones que ocurren bajo su vigilancia y que no hay ningún tipo de contexto de proteger a las denunciantes. Porque yo me pregunto, y con esto cierro, el día de mañana soy víctima de un delito de carácter sexual, de violencia sexual, de verdad no me sentiría para nada segura yendo a declarar a la Fiscalía para que después estén todos estos hechos ventilados en la prensa prácticamente en menos de 24 horas. Diputado Joanet, es una crisis difícil de manejar, pero consideramos también que ha tenido muchas crisis, cómo se ha manejado, pero consideramos que es una crisis particularmente difícil de manejar también por la gravedad de la acusación y por la coincidencia de dos hechos. Bueno, lo primero tiene que ver con que efectivamente esto lo sabemos tarde. Esto es una cuestión que tiene ya casi 2 meses y eso es lo primero que uno tiene que cuestionar. La transparencia del gobierno. No sé si es una cuestión que al gobierno no le preocupaba en el sentido de que la acusación aparentemente tiene poco sustento. Bueno, ¿por qué esto no aparece antes? Eso es lo primero. Lo segundo, y yo lo he señalado, mira, este gobierno de verdad, digamos las cosas como son, este gobierno está acabado políticamente hace mucho tiempo. O sea, ¿cuál va a ser el legado de este gobierno? El legado. O sea, uno tiene claro cuáles son los legados de los gobiernos anteriores. ¿Cuál es el legado este? Pero ya tiene un problema que está acabado moralmente. O sea, acabado políticamente está, pero ahora está acabado moralmente. Hay una cosa que se llama la moral política, que existe, se estudia, y este gobierno, a partir justamente del caso Monsalve, se desmorona moralmente. ¿Qué significa un gobierno acabado moralmente? Que ya, desde el punto de vista de la autoridad política, le queda muy poco, porque uno puede tener un gobierno que conduce el país ideológicamente hacia un lugar, uno puede estar de acuerdo o no, pero la moralidad política respecto a la actuación que tienen sus miembros es de alto estándar. En este gobierno no es de alto estándar, eso es un tema. Entonces, yo creo que este gobierno además está acabado desde el punto de vista de la credibilidad total. Y eso es malo, porque en definitiva, mira lo que estamos hoy día discutiendo. Mira lo que estamos discutiendo. Hoy día tenemos un país que además, en materia económica, claramente está frenado. El próximo año va a ser un pésimo año. Tenemos un país con una crisis en materia de seguridad como nunca lo habíamos tenido. Tenemos problemas en salud. O sea, reformas además no hemos sacado. Tenemos problemas en educación. Entonces, al final, perdone, yo no quiero ser peyorativo con esto, pero finalmente terminamos haciendo la discusión política en matinales respecto de temas que tienen que ver más que con la conducción, más que para dónde va el gobierno, es con temas farandulescos permanentemente y además con temas de moralidad política. Entonces, ¿está acabado el juicio que hace el diputado Joanet? ¿Lo comparte? ¿Está acabado moralmente? ¿Terminó moralmente? ¿No tiene autoridad moral este gobierno para empujar reformas, medidas? No sé cómo se le podría poner esa lápida a un gobierno. Yo espero que en este último año se ponga el acento efectivamente en la agenda legislativa y se impulse con fuerza la reforma de pensiones, que ya tiene fecha de enero 2025 para recién salir la discusión de la sala del Senado, luego va mixta. O sea, estamos viendo que también hay que poner agilidad en precisamente las cuestiones que uno espera que sean el legado y que yo espero que sean también el legado del gobierno. Pero sí hay una cuestión que a mí me parece muy evidente a partir del manejo de este caso, de la denuncia que se hizo contra el presidente Boric, también de la denuncia contra el ex subsecretario, y es que me llama profundamente la atención cómo los asesores, sobre todo los asesores del presidente Boric, lo han expuesto y lo han dejado en un muy mal pie, abriendo muchos flancos y cuestionamientos y que pueden apuntar un poco a lo que dice Joanet, a cuestiones tan sensibles y que han sido abrazadas y quizás por eso como... ¿Por ejemplo? El feminismo. Por ejemplo, la perspectiva de género dentro de la toma de decisiones. ¿Eso es responsabilidad de los asesores del presidente? A mí me parece, a partir de, lo veíamos en la Comisión Especial Investigadora del caso Monsalves, a partir de la declaración que da la ministra Toá, filtrada por la Fiscalía, ¿verdad?
a la prensa, y también a partir de la cronología que ella hace en la Comisión Especial Investigadora, que en la cadena de mando, efectivamente, quienes participan son principalmente los asesores del presidente, y ellos también toman una definición que es bastante compleja, que es no incorporar a la ministra de la Mujer, que es evidentemente el elemento político que puede decir, a ver, esta es una cuestión de la esencia de nuestro gobierno, sí. y por lo tanto tenemos que tomar una definición en miras, ¿verdad?, a que abrazamos ser un gobierno feminista. Pero por lo que entiendo, y por lo en tanto, este caso de la acusación contra el presidente, sabe la ministra. Ya voy para de este Mujer. caso, claro, porque se supo el día 14 de octubre. El 14 de octubre le cuento. El día 14 de octubre. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo, de qué manera los asesores se manejan de una forma en la que exponen al presidente? En este caso en particular, a mí me llama la atención lo que decía la ministra vocera de Gobierno de la falta de comunicación que habría existido con el abogado del presidente. Entonces, realmente cuesta entender cómo estas asesorías lo dejan en un pie de mucha exposición y que le abren un sinnúmero de flancos a la moneda y a la figura más importante que tenemos en nuestro país. Entonces, creo que falta responsabilidad institucional también, no solamente política a propósito de ser parte de un gobierno. Andrés Jonet, de un tiempo a la fecha se instaló un principio que para muchos académicos, columnistas, era dudoso. El principio de acusación igual condena. Y hablar de que veamos de qué se trata, inmediatamente apuntar con el dedo que estás dudando de la víctima, le creo. Ese principio, aparentemente hoy que entra en pugna con la protección a la figura del presidente de la República, es una pugna que probablemente va a dejar un momento muy interesante a debatir seriamente. ¿Hasta qué punto las acusaciones hay que esperar que avancen las investigaciones y hasta qué punto puede eventualmente sí poner en duda, hasta que no haya pruebas, de que la acusación sea verídica sin que se apunte con el dedo a alguien que esté ofendiendo a una víctima eventual? Entonces, una suerte de cambio cultural podríamos estar viendo hoy. Bueno, lo que pasa es que este gobierno puso el estándar de una cierta moralidad. En el fondo eran justamente... Esto no es solo Chile, ¿eh? Sí, pero ellos dijeron que tenían un estándar moral distinto y por tanto ellos pusieron ese estándar. Y luego de eso, este era el gobierno feminista. Yo me pregunto qué hubiera ocurrido si este caso le hubiera ocurrido a un subsecretario de derecha. Yo te quiero decir que hoy día le estarían pidiendo la renuncia al ministro o ministra Interior, al subsecretario naturalmente, y estaría incendiado afuera. Eso sería así. Entonces yo creo que el estándar, cuando hablo de la moralidad, tiene que ver con el estándar moral. Para unas cosas, sí, en el fondo ahí somos absolutamente tolerantes, porque en el fondo nos está tocando a nosotros. Este gobierno ya no es absolutamente feminista, este es un gobierno que no tiene relato, y este es un gobierno desprolijo, y no tiene que ver con la generación. O sea, Felipe González a los 40 años lideró una transición. Macron, que estuvo recién, asumió con 40 años. No tiene que ver con una generación, tiene que ver con un grupo de personas que en definitiva claramente les quedó el grande el poncho. ¿Y sabe por qué? Porque hoy día el país está peor que antes. Digamos las cosas como son, sin eufemismo. ¿Cuál va a ser el legado? El país económicamente está en una crisis, destrozado, o sea, el presupuesto no crece. Lo acabo de decir, todos los problemas que tenemos. Entonces, se le perdona, o sea, ya como que nos acostumbramos. Y nos acostumbramos a una serie de desprolijidades. Camila acaba de decir uno. O sea, el tema de la filtración hoy día lo discutíamos en la Comisión de Defensa, porque estamos discutiendo la ley de inteligencia, y había una discusión respecto de entregar alguna información a la Fiscalía, y finalmente se determina que no, por la cantidad de filtraciones, y normalizamos cosas que no. ¿Confía en la Fiscalía? Es que ¿sabe lo que pasa? Es que eso atenta contra la democracia. No puede ser que en una democracia de alta intensidad, o sea, todo se sepa. O sea, yo creo en la transparencia, pero tú, más allá de la persona que esté siendo procesada, son efectivamente investigaciones que se manejan. Te voy a dar un ejemplo. En el caso Monsalve, me parezca bien o no, hubo un fiscal de la Araucanía que efectivamente pudo entrar al expediente. Sumario. En España, ¿qué es lo que está ocurriendo con el fiscal nacional? Hoy día está en posibilidad de destitución. O sea, lo que te quiero decir es que el estándar ha bajado tanto con el gobierno, ha bajado tanto que empezamos a tolerar todo. Y por eso, en definitiva, el país sistémicamente no está funcionando bien. Pero tiene que ver esto que ustedes plantean, esta película que nos muestran. ¿Es de un gobierno? ¿Es una crisis institucional que viene arrastrándose? ¿Es la incapacidad de dialogar, entonces los caminos se empiezan a bifurcar?
¿Hasta qué punto la política se tiene que hacer cargo de esta crisis que ustedes narran y no un gobierno que tiene 3 años necesariamente, que a lo mejor ha aportado, cada uno tendrá su opinión, pero ¿es justo atribuírselo a una administración? No ¿Camila? me parece que sea justo atribuírselo a una sola administración. A ver, a propósito también de las comunicaciones, yo creo que pudimos observar dentro de la administración anterior del expresidente Piñera también muchas complicaciones que han continuado en el actual gobierno y que eso traspasa a un gobierno, sino que tiene que ver con una cuestión más de la administración del Estado, y en eso sí toma un poco el guante lo que dice Matías. Los políticos tenemos que hacernos cargo, pero también en eso es necesario empujar el carro juntos. ¿A qué voy con esto? Yo tengo desconfianza, hoy día lo expresé abiertamente, profunda de las denuncias que se puedan llevar ante la Fiscalía por cómo han sido capaces o incapaces de manejar con la reserva que se requiere en este tipo de delitos. Pero además no nos olvidemos que estamos en un contexto donde se han destapado las conversaciones que tenía el exfiscal Manuel Guerra, que llevó a cabo, ¿verdad?, las investigaciones en casos como Penta y SQM, y que hoy día resulta que se ve muy complejo, se están abriendo investigaciones en su contra, y yo soy una de las querellantes en ese caso, y que incluso nos damos cuenta de cómo estos cierres de clases de ética, que también instalan una sensación de que la institucionalidad no funciona, porque va un poco para allá, ¿no?, como esta teoría del caos, nuestras instituciones no funcionan, los mayores casos de corrupción terminan con clases de ética, cuando hay denuncias en delitos sexuales en un gobierno que se autodenominó como feminista y fijó ese estándar, se manejan de muy mala manera, no se desvinculó el subsecretario de inmediato. Entonces, claro, eso empieza a instalar una sensación que yo considero peligrosa, que es la de impunidad y la de desconfiar que las instituciones que persiguen el delito, y en eso la Fiscalía es clave, no responden necesariamente a los intereses de las víctimas, que es para lo que están mandatados. Entonces, ¿qué hacemos? Y ahí empieza la pregunta, ¿en quién confiamos? ¿A dónde vamos cuando yo soy víctima de un delito? Y eso yo sí lo considero peligroso, porque para mí la justicia es el método de resolución de conflicto en nuestra sociedad. Ya, la política tiene que resolver esto, Andrés, y esto es a lo mejor esta tremenda crisis es una ventana enorme de decir, ¿quién está libre de haber cometido errores? Sentémonos humildemente todos, con los errores en la cuesta, con nuestra mochila de errores, que es más que menos. Sentémonos a llegar a acuerdos de una vez por todas, porque la ciudadanía está llegando, voy a hacer un chilenismo, a un nivel de choreo, disculpen lo coloquial, pero que es bien gráfico, que uno conversa con gente, a ustedes también se les acercará gente a decir, ¿dónde está la política? ¿Para dónde está mirando? ¿Qué beneficio nos está dando la política de mirar los problemas reales nuestros? No solamente en la delincuencia, en el crecimiento económico, pero un gobierno solo no puede, ni este, ni el anterior, ni el que venga. Tiene razón. Yo tengo ahí un matiz. Ustedes están en el Parlamento. Sí, pero yo tengo un matiz con lo siguiente, mira. El responsable del gobierno de Elwin era el presidente Elwin. El responsable del gobierno del presidente Frey, el presidente Frey. El responsable del gobierno del presidente Lago, Piñera, Bachelet, en fin. El responsable de este gobierno es el presidente Boric, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que aquí tenemos un problema de gobernabilidad. Yo creo que aquí muchos ministros, muchos subsecretarios se mandan solos. El caso Monsalve lo refleja. Era el hombre más poderoso de Chile. Él, en definitiva, cuando el presidente le escribe por WhatsApp, 2 horas después le contesta. Cuando el presidente te llama, tú le contestas, porque tiene que ver con el tema de la autoridad política. La cantidad de prolijidades. Tú me dices, claro, viene de antes. Bueno, a Elwin no le dijeron nada. A Elwin le dijeron, mire, usted tiene un 50% de pobreza, usted tiene un país retrasado, usted tiene un país que es el sexto en América Latina, usted tiene un país además con un tremendo quiebre, y usted tiene 4 años. Con una fragilidad institucional viene de una dictadura. Pinochet está ahí con uniforme. Pero usted tiene 4 años. ¿Y cuál fue el resultado? La política. Porque efectivamente ahí se hizo política y hubo la política, los acuerdos tan denostados. Con Frey podemos seguir. Entonces, lo que te quiero decir, cada uno tiene que responder por lo que tiene que responder. Uno no le puede seguir a los 3 años, ya llevamos casi 3 años, echándole culpa al empedrado. Y voy a partir cómo fue la puesta en escena de este gobierno. Y ahí cuando digo yo que aquí todo se manda. Recuerdo cuando el presidente presenta su gabinete, lo presenta. Y no llegaron todos. No, es que están algunos de vacaciones y están con su familia. Ahora, como que viene una forma distinta de gobernar. No, cuando tú eres ministro, tú le obedeces al presidente, tú te ordenas. Pero la verdad, uno lo que observa es un desorden. Hay ministros y subsecretarios de verdad que aportan. Yo no puedo decir que no. O sea, el ministro Marcel. Hoy día estuvimos con el subsecretario Cordero discutiendo la ley de inteligencia. Impecable, estamos sacándola de acuerdo, etcétera. La propia ministra Carolina Toá, que hace un esfuerzo, el ministro de Vivienda. Yo te puedo dar una serie de nombres, pero hay otros ministros que no.
Aquí, entonces, se observa una cantidad de desprolijidades. Lo que acaba de decir Camila, a ver, esto se supo el 9 de septiembre. Después la ministra de la Mujer lo supo el 15 de octubre. ¿Y por qué esto se escondió? ¿Por qué esto no se transparentó? Más allá de que efectivamente tenían el fierro caliente con lo de Monsalve. Bueno, entonces, tú observas primero que no hay política y además que se le sigue echando la culpa al empedrado. Si Elwin, en un momento más difícil de la historia, le hubiera echado la culpa al empedrado, la verdad, no hubiéramos avanzado. Y Chile, en esos 4 años, redujo la pobreza. El país comenzó a encontrarse y empezamos a desarrollar un país que, la verdad, era un país bastante subdesarrollado en esa época. Camila, ¿y qué responsabilidad tiene, a tu juicio, el Ejecutivo en esta crisis? No en lo que ha pasado, sino que en lo que tenga que pasar en el año y medio. ¿Qué le exigirías, qué le pedirías tú al Ejecutivo? ¿Año y medio o año 2, 3 meses que quedan de gobierno? Bueno, primero yo esperaría un cambio de asesores. A partir de lo que hemos visto, el manejo de estas crisis... ¿De gabinete o de asesores? De asesores. Partiría por ahí, porque creo que, lo decía antes, a partir del relato de la ministra Toá y de la cronología que nos otorgó la comisión investigadora del caso Monsalve, ella fue muy clara quienes participaron en la cadena de mando de toma de decisiones. Y finalmente creo que ahí se cometió un error, en particular por el señor Crispi, jefe de asesores del segundo piso. No es la primera vez tampoco que comete errores que le han costado grandes costos políticos al gobierno, y esperaría también que ahí existiera una señal de decir, bueno, acá hay errores que se han cometido desde los asesores más cercanos al presidente y van a tener que dar un paso al costado porque no pueden exponer a la máxima figura de nuestro país. En segundo lugar, yo esperaría que en cuanto a la agenda legislativa se trate de dejar un legado, que se apueste por un legado, y en esto no solamente en la agenda de seguridad, que sí efectivamente hay una gran cantidad de leyes que se han aprobado a partir de los fast track legislativos, y en esto la ministra del Interior, el ex subsecretario, el actual subsecretario, las autoridades que corresponden han estado empujando esta agenda. Pero yo también esperaría que existiera un legado en materia de pensiones, por ejemplo, que fue una promesa con la que ingresó también el Ejecutivo. Creo que los plazos están muy atrasados. En salud también esperaría ver cambios sustanciales y, bueno, esperar también que esta nueva fórmula de mecanismo que se propone a partir de FES, en educación, que se comenzó ya la discusión en la Comisión de Educación de la Cámara, signifique un legado a propósito de cómo el gobierno se instala y con qué promesas de cambio llegan al poder. Entonces, yo también quisiera no dejar de lado una cuestión que levantó Andrés, que me parece relevante y que tiene que ver con el crecimiento económico del país. Cómo el país se va a reinventar frente al crecimiento económico que hoy día no es muy prometedor, y de qué manera lo va a hacer en base a sus convicciones. Yo esperaría que ahí el gobierno vea una oportunidad de reinventarse y de renovarse y apostar, ¿verdad?, por las energías verdes, por las innovaciones de futuro, y que dejen un legado también de un gobierno que llegaron como una nueva generación, y lo que muchos esperábamos de las nuevas generaciones, y también me hago cargo de esto también personalmente por ser una nueva generación en política, es salir con nuevas ideas y quizás con cambios que nos signifiquen dar un paso hacia el futuro. ¿Ve urgencia en el crecimiento, diputado Jonet? Y lo segundo, el papel de la oposición, me gustaría que lo planteara. Yo primero, que hemos perdido oportunidad. El litio ya perdimos oportunidad con este gobierno. Claramente la política del litio por ninguna parte, digamos las cosas como son. Segundo, yo creo que aquí tiene que haber un cambio de gabinete. Está muy desgastado el gabinete. Yo más allá del aprecio personal que uno le puede tener, por ejemplo, a la ministra del Interior está absolutamente desgastada. Y está desgastada. Y ha sido fundamentalmente el caso Monsalve, la terminó de enterrar en términos incluso anímicos, uno lo observa. Yo creo que aquí en materia de salud, lo acaba de decir Camila, yo creo que tenemos problemas en otras, pero en otras áreas no. Por ejemplo, en defensa, yo creo que la ministra de Defensa se ha manejado muy bien. O sea, más allá de todo lo que se diga, y ahí te puedo ir a dar nombre, pero tenemos problemas. El propio nuevo ministro de Justicia, o sea, uno va buscando claro oscuro, pero claramente hay que hacer un cambio de gabinete, porque si no, al final no pasa nada. Y en materia económica, efectivamente, yo creo que tenemos un problema de modelo de desarrollo, y yo creo que no vamos a avanzar mucho más. Y respecto a la oposición, bueno, nosotros hemos sido, en el caso del centro político, una oposición bien constructiva. Yo te digo, hoy día te voy a dar un ejemplo. Hoy en la Comisión de Defensa de Gobierno solo habían 2 parlamentarios. El resto no fue a la comisión. ¿Eso es una constante? Yo diría más o menos, pero déjame decirte por qué. Y el gobierno estaba tan confiado de cómo sacamos, porque todos lo estábamos sacando de acuerdo. La presidenta es Camila Flores. Y era todo de acuerdo. Tanto que en un momento teníamos una discrepancia en la propia oposición y con el gobierno, que dejamos de votar para en la tarde volver con la comisión y sacar bien esto. Todo lo hemos sacado en consenso. ¿Qué te quiero decir?
efectivamente, uno es un opositor, critica al gobierno políticamente, pero en términos de cómo nosotros hemos aprobado todos los proyectos. Pero te doy un ejemplo. Hoy, en la comisión, solo 2 miembros del gobierno no van porque estaban tan confiados en que se iba a votar y tenemos tanto acuerdo con el subsecretario Cordero respecto a avanzar en la ley de inteligencia, que desde todos los diputados, Kaiser, Undurraga, quien habla, en fin, y sacamos hoy día, avanzamos mucho. Yo creo que la ley de inteligencia va a estar en 2 semanas o máximo 3 semanas lista. ¿Qué te quiero decir? O sea, la oposición ha sido oposición, pero en materia legislativa se ha avanzado porque han tenido los votos. Y Camila ahí no me puede dejar de mentiroso, pero en muchas votaciones el Frente Amplio y el Partido Comunista vota en contra de los proyectos en materia de seguridad. Hoy día, por ejemplo. Camila, como Hoy, por ejemplo. Hoy, por ejemplo, nosotros hoy día votamos la ley de misceláneo de migraciones, que introducía un sinnúmero de cambios a la 21.235 y que vimos con mucho pesar en la sala como efectivamente el Partido Comunista y el Frente Amplio votaron algunos artículos en contra cuando era un proyecto que venía por mensaje presidencial, cuando además había existido una polémica la semana pasada respecto de la urgencia que se le había quitado y que hay un grupo transversal de diputados, dijimos, por favor, el Ejecutivo no se pierda con esto, vuelva a reponer la urgencia, y se hizo caso, ¿verdad?, a esa petición, volvió la urgencia al proyecto y el proyecto hoy día lo votamos en sala, un proyecto que debiese haberse aprobado de manera unánime. Lamentablemente tuvo votos desde el oficialismo en contra, que no contribuyen, yo creo, cuando el gobierno hace un esfuerzo, ¿verdad?, de meterse en una agenda que quizás no era propia cuando asumen el Poder Ejecutivo. Y en eso yo quiero ser muy sincera y valorar también los esfuerzos que se han hecho de sacar adelante una agenda en materia de seguridad que no era quizás la prioridad, y lo han reconocido así varias autoridades del gobierno, que no eran tampoco las promesas con las que se llegaron desde la campaña o el programa del presidente Gabriel Boric. No estaban priorizados estos proyectos, pero atendían la realidad que vivía el país, fueron suficientemente responsables de decir, ok, tenemos que hacernos cargo de esta crisis, pero avanzar sin una parte del propio bloque oficialista, yo creo que es complejo y no una señal correcta. O sea, es que qué más gráfico que esto. Lo que hoy día ha pasado permanentemente es mucho proyecto de ley. Entonces, claro, yo soy oposición desde el punto de vista político, una crítica política, la hemos hecho acá, pero cuando tengo que votar por el país, voto por el país. ¿Qué me pasa con muchos parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista que votan absolutamente en contra de su propio gobierno? Y esto no es una vez, ha sido permanente. Hemos tenido varias crisis. Yo me recuerdo con el anterior ministro de Educación, tuvimos una crisis, ¿te acuerdas? Sí. Así, o sea, hemos tenido una serie de crisis. Entonces yo te digo ya, la desprolijidad que ha habido, la falta de política. Entonces, claramente, el gobierno tiene un problema de asesores, sin lugar a dudas, pero tiene un problema mucho mayor. Y que ya es un problema de fuerza, es un problema de relato. Va a pasar sin dejar un legado. Nosotros lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo, es justamente ayudar al gobierno. Queremos que el gobierno gobierne y por eso aprobamos las leyes que queremos que, y casi todas las aprobamos, para que te digo, en el presupuesto, la aprobamos, pero finalmente, ¿qué ocurre? Sus propios partidarios. ¿Y qué es lo que pasa? No pasa nada. No hay ningún costo. No pagan ningún costo, porque siguen teniendo ministros, siguen teniendo CEREMI, gobernadores, en fin, delegados, perdón. O sea, pero no tienen ni un costo. Andrés Jonet y Camila Musante, ambos diputados PPD Independiente, bancada Independiente PPD y presidente de Amarillos. Ambos, muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Muchas gracias a ti, Matías. Esté muy bien. Y ya hasta ahora, por diferencia horaria que hay en la zona del Medio Oriente, ya empieza a operar un alto al fuego, un necesario alto al fuego. Pero, ojo, no es el alto al fuego entre Israel y Hamás o en la Franja de Gaza, sino que es más bien hacia el norte, con el Líbano. El Líbano cuenta con las fuerzas regulares, su ejército regular, pero también con la milicia Hezbollah. Y es una milicia que ha tenido hace muchos años una disputa en terreno muy dura con Israel y la hemos visto que se ha cobrado miles y miles de muertos en la zona. Se logra, de parte del gobierno de Netanyahu, un alto al fuego que mañana tendrá también otras repercusiones. Nos acompaña Gilberto Aranda, que es doctor en estudios latinoamericanos y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Gilberto, como siempre, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme. ¿Da para esperanzarse hasta qué punto este alto al fuego entre Israel y el Líbano en la zona de la frontera?
Bueno, efectivamente hace alrededor de media hora ha entrado ya en vigencia este cese al fuego, esta tregua, en un contexto donde los ataques sobre Beirut se habían intensificado. Se llega finalmente a este acuerdo de cese de hostilidades, pero claramente esa es la parte más fácil. Yo sé que suena extraño después de semanas de haber intentado llegar y que por uno u otro motivo se frustraba, pero realmente lo más difícil es qué ocurrirá si hay alguna señal en sentido contrario, si se vulnera incluso marginalmente aquel acuerdo, si eso va a significar un recrudecimiento de las acciones. Por eso es tan delicado, sobre todo porque está pensado para 60 días. Si estos 60 días se cumplen las etapas que han sido previstas, entonces se podría pasar a un compromiso mayor, ya no solamente un cese de hostilidades, sino que a consolidar la situación de calma, y para eso va a ser crucial que tanto los garantes, léase Estados Unidos como Francia, y los participantes... Inglaterra y Hezbollah, Alemania está también de garantes, entiendo. y además el Líbano, UNIFIL, bueno, todos los actores que intervienen, más los principales contendientes que son Israel y Hezbollah, la milicia chií, si de alguna manera se comprometen, esto puede ser llevado adelante. Entiendo que el Líbano se ha comprometido mañana, pocas horas más ya en la madrugada, en mover su fuerza regular para desplazar probablemente a Hezbollah a la frontera y empezar a negociar una frontera con Israel allí en esa zona. ¿Qué probabilidades se ve de que Hezbollah sea parte de la zona de conflicto? La verdad es que este acuerdo se enmarca en un agotamiento de las partes, pero sobre todo, yo tengo la impresión de que ha sido quebrantado la voluntad de lucha en este momento, no puedo decir en unas semanas más, en este momento, por parte de Hezbollah. Tenemos que decir que gran parte de su plana mayor, incluso su líder histórico Hassan Nasrallah, murió producto de estos ataques, y haber renunciado a lo que siempre dijo que no iba a ocurrir. Siempre se pensó el Frente Unificado, que solamente se iban a deponer las hostilidades en la medida que el otro frente principal, que es Gaza, también tuviera un mismo trato. Bueno, se han divorciado de los dos frentes, y eso es algo que buscaba precisamente Israel, y en ese sentido eso habla una señal de cansancio. Así que en ese contexto yo diría que hay un cierto ánimo inmediato de cooperación, pero por supuesto que no es fácil. No es fácil porque hay demandas históricas, porque hay cuentas por saldar de una y otra parte, y por lo tanto yo me atrevería a decir que va a ser complejo. Van a ser 60 días complejos que además van a coincidir con el cambio de guardia en Estados Unidos, donde va a entrar una nueva administración 20 de enero entra el nuevo presidente. Que tiene otro acercamiento, ¿verdad? Otra aproximación a este conflicto. Ahora, uno dice, ¿podrá el Líbano hacer prevalecer las fuerzas regulares de Beirut, o sea, del gobierno, versus la Hezbollah, que es una milicia chií, que es rebelde, pro-iraní? Pero también, si uno mira dentro de Israel, ¿podrá Netanyahu, que logró en su comisión esta de seguridad 10 votos a 1, votar este acuerdo o tregua? ¿Podrá mantenerlo en el tiempo? Porque sabemos que también tiene dificultades Netanyahu para mantener la paz o una tregua como esta. Sí. Yo pienso que en esta ocasión, sin embargo, está mucho más próximo a lo que esperaba el actual gobierno israelí de lo que hubiese deseado Hezbollah. Y en ese sentido yo creo que es un triunfo desde cierta perspectiva para Israel y también para la administración Biden, que ya en la retirada lo alcanza después de meses de intensas negociaciones. De hecho, Biden da la noticia. Después de intensas negociaciones. Ahora, respecto del Líbano, que ha mantenido las fuerzas oficiales, el ejército, podríamos decir, mantuvo una mirada casi distante. Esto fue un enfrentamiento entre Hezbollah, la milicia, e Israel, y por lo tanto el tema es cuán eficientes sean en la implementación de este acuerdo. Desde luego tenemos que decir de que es interesante que Israel va a seguir estacionado en las primeras semanas, ahí donde está, es decir, internado 30 kilómetros en profundidad de la frontera, ya en territorio libanés. Entonces esto va a ser progresivo. Por eso estoy hablando que esto beneficia más a Israel en lo inmediato. Vamos a ver en unas semanas más. Y por la parte de Israel, ciertamente hay un grado de disenso en lo doméstico, pero yo diría que el gabinete en general va a seguir lo que diga Netanyahu, y a mí me parece que él se fortaleza de cara a cualquier comicio que pueda haber en lo inmediato. Sí, porque tampoco lo tiene fácil, ha tenido mucha oposición.
Otro actor que es relevante en la zona es Irán. Leía esta mañana artículos que hablaban de que Irán, este conflicto o este momento del conflicto lo pilla en un momento muy vulnerable. Uno cree que Irán es todopoderoso, pero lo tiene en un momento muy vulnerable que le vendría muy bien al régimen iraní esta tregua. ¿Qué papel pudiera jugar Irán? Más bien yo diría que ciertamente que aquí hay un eje de la resistencia y la milicia chií Hezbollah es aliado principal de Irán, en conjunto, por ejemplo, con los hutíes en Yemen, etc. Hay una multiplicidad de actores que actúan como delegatarios de Teherán. En ese sentido, a mí me parece más bien que se cierne otro peligro. El peligro es que Israel ha conseguido divorciar los frentes, ha conseguido disociarlos, que era algo que Hezbollah dijo que no pasaría, y por lo tanto, por una parte, puede seguir toda su campaña en Gaza, en esa franja que ya lleva más de un año, más que sitiada, sino que así es, y al mismo tiempo podría concentrarse en cualquier intercambio de fuerzas con Irán, que ha sido en ese sentido un adversario que ha mostrado en esta ocasión músculo, ha mostrado algunos drones, más que drones ha mostrado, ha exhibido también poder a través de su tecnología de misiles, y eso habla de que ahora Israel va a poder, esos recursos que estaban dirigidos a el Líbano, puede reenfocarlos sobre todo a Gaza, y en la eventualidad de una confrontación con Irán, lo mismo. Ahora, ciertamente, a la luz de la paz, esto da un descanso a todos los actores, pero Israel sabe que su gran adversario en la región es Irán. ¿El factor Trump juega aquí? Absolutamente. El factor Biden primero, que ha logrado en esta concentración con Blinken, su secretario de Estado, un acuerdo casi al final de su mandato, y lo que es posible pensar es que se va a concentrar en las próximas semanas en lograr algo similar con Gaza, lo que está aún más difícil, aun cuando tenemos otros intermediarios ahí como Turquía, como Qatar y como Egipto, van a intentar aquello. Y para Trump, quien estuvo de acuerdo, la administración Trump, en este acuerdo va despejando, dejando algo más claro su asentamiento. Le interesa que la casa quede ordenada, por decirlo de alguna manera, antes de su llegada al poder. Luego, las aproximaciones son distintas, porque Biden todavía está hablando en el lenguaje de buscar alguna alternativa para los dos estados, para un estado palestino también que viva vecino al Estado de Israel. Es probable que ese énfasis se desdibuje en la administración Trump y busque más bien un acuerdo que, yo no digo ignore completamente, pero muy cercano a eso, a la parte palestina. Quiero aprovechar la presencia de Gilberto, que también tiene una especialización muy profunda en América Latina, porque ayer tuvimos un hecho que puede ser anecdótico, pero que yo lo que quiero saber justamente si tiene otra profundidad o cómo debiéramos leer. Me refiero a lo que ocurrió en el Vaticano, donde el Papa Francisco, que anecdóticamente argentino en este caso, porque también lo había hecho su antecesor Benedicto XVI, que era alemán, había citado en los 40 años de la firma del Acuerdo de Paz y Amistad entre Chile y Argentina a los dos presidentes. Hace un rato los dos presidentes habían dejado o habían delegado sus cancilleres la ceremonia, pero Argentina a última hora le dice a su canciller, usted tampoco, o el canciller se baja y deja a su embajador. Chile hace una señal muy fuerte que deja al canciller, y ver en relaciones internacionales esta disparidad de representantes es muy elocuente. Chile con su canciller, Argentina con su embajador ante el Vaticano, frente al Papa. ¿Cómo lo tenemos que leer? ¿Solo una enemistad pasajera entre Milei y Boric, ideológica, por lo que ocurrió en el G20? Bueno, desde luego decir que esto es un desplante no solo respecto al presidente Boric, sino que es también respecto al Vaticano. Es decir, yo sé que en esta parte del mundo estamos concentrados en lo que ocurre respecto al gobierno, pero la verdad es que también envía una señal al Vaticano. Luego, el acuerdo el Tratado de Paz y Amistad de 40 años trasciende cada uno de estos episodios, porque incluso lo que hace es avanzar en una relación que se va densificando independiente de los presidentes de turno. Los presidentes de turno fueron muy importantes, particularmente los de hace 40 años, pero esa relación la trasciende. Luego, a la luz de lo que ha pasado, a mí me parece que estamos ante una presidencia en Argentina donde la primacía de lo político es incontrarrestable.
o más bien, perdón, la primacía de lo económico es incontrarrestable y las señales políticas son vistas como un desdén. Se piensa que se pueden hacer uso de una simbología o de determinados gestos que pueden inferir, por cierto, una molestia en la contraparte, pero no es importante. ¿No te parece política la señal? ¿Te parece solo económica? O sea, me parece que está dentro de un contexto donde lo económico es la primacía y todo lo aledaño, lo que lo rodea, lo político, pues no interesa tanto y por lo tanto se puede dar cierto espacio para tener desplantes o algunas señales de ese tipo. Evidentemente hay una diferencia ideológica entre el presidente Boric y el presidente Milei, pero yo creo que aquí primó básicamente una presidencia que está interesada en temas domésticos y este tema pues no lo trata con toda la atención que se debiera después de 40 años, en mi opinión. Y no ha sido un intento, yo había leído otros análisis, que era un intento de Milei de, más allá de la medida económica, un intento de cambio, de señal muy política, de un cambio cultural, de que no saca el pie del acelerador en sus cambios políticos y sociales en Argentina, con efectos económicos, sin duda. ¿No lo lees así tú? Yo leo que precisamente lo último que dice es que como la cuestión económica es lo central, todo lo político, que es tan relevante en la diplomacia también, queda subordinado a aquello y por lo tanto hay espacio para tener de alguna manera gestos que pueden ser poco empáticos, por decirlo de una manera diplomática, ¿no? Que son poco empáticos respecto a la contraparte. Luego, el presidente Milei, que se destaca por sus salidas tipo hiper, ¿no? Hiperoccidentalismo, hiperamericanismo en sentido de Estados Unidos, en realidad guarda distancias ideológicas con varios y de políticas con varios presidentes, entre otras cosas con Trump, que se ha destacado en muchos medios de comunicación, su afinidad, que yo diría que es de estilo. En propuestas son absolutamente distintas. Un proteccionista como Trump, un libre mercadista como Milei, por decirlo de alguna manera, eso. Pero realmente él está empeñado en ser disruptivo y se da espacio para la disruptividad en la medida en que la ortodoxia económica de su mandato sea lo que prima. Lo que manda. Gilberto Aranda, doctor en estudios latinoamericanos y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Que estés muy bien, buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta en Vida Pública. Revisamos de inmediato nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente. PAES regular 2024. Es la próxima semana ya. Bueno, pero esta semana se conocen los locales de rendición de la prueba. Ahí pueden entrar y ver más detalles. Ya las chicas y chicos que están estudiando esto están haciendo los últimos ajustes para la prueba que viene. Ahora, es muy importante, sí, pero no se juega la vida ahí. Hay que quitarle presión a los estudiantes para que rindan lo mejor posible, porque a veces algunos les hacen creer que si no les va todo lo bien que esperaban, su vida prácticamente no va a ser lo que ellos esperaban. Por favor, 18 años, todo por delante, más oportunidades, relajo para que salga el conocimiento. Bueno, ahí tienen más información para ir teniendo todo preparado para la próxima semana. Vamos al tiempo. El pronóstico del tiempo para Santiago los próximos días sigue siendo despejado de principio a fin hasta el próximo domingo. Las máximas oscilan un poco entre los 27, 29, 27, 25, 28. Y por abajo las mínimas 8 y 9. Ahí está muy parejo en lo que viene. Pronóstico del tiempo entonces para Santiago. El 26 de noviembre de 1939 nació esta tremenda figura, Anna May Bullock, conocida mundialmente como Tina Turner. Ella se convirtió en una de las artistas más exitosas de todos los tiempos, destacando básicamente por su carisma, poderosa voz, electrizantes actuaciones con éxitos internacionales como el que escuchamos de fondo. Tina Turner marcó una era, qué duda cabe. Fue en octubre del 2021 cuando Turner ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll, un reconocimiento a su trayectoria y a su influencia en la música contemporánea. En 2013, Tina Turner anunció su retiro definitivo de la música y adquirió
la nacionalidad suiza, fíjese usted. Se estableció en una tranquila villa cerca del lago Zurich, donde vivió hasta su fallecimiento en 2023, el 24 de mayo, después de enfrentar cuantiosos problemas de salud. Con Tina Turner despedimos Vía Pública de hoy. Que tenga muy buenas noches y gracias por venir.